Buenos días amigos, quiero hacerles una pequeña reflexión esta mañana. Gracias a todos por escucharme y por favor envíenme sus comentarios. Estoy abierto para escuchar sus comentarios. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre un pasaje de la Biblia que ha sido frecuentemente mal interpretada y obviamente eso se debe a que la mayoría de la gente no toma en cuenta ciertos principios, ciertos elementos académicos que uno debe tomar en cuenta cuando lee un libro. Elementos, por ejemplo, gramaticales, elementos literarios, que uno debe considerar. Quiero darles esto, es como un aporte para que usted pueda sacar sus propias conclusiones, leer la Biblia con un poquito más de entendimiento. Cuando yo escribo un documento, una carta o un contrato, obviamente, si es que ese contrato va a ser interpretado correctamente o una carta, tiene que leerse en todo el contexto de la carta. No puede leer simplemente unas 2 líneas y decir esto dijo esta persona. Tiene que leerse todo en el contexto. Igualmente la Biblia. Cuando uno lee, tiene que leer al menos todo el tema completo, porque hay personas que sacan del contexto unos 2 versículos, y con eso tratan de fundamentar toda una doctrina. Y no quiero ofender con esto a ningún amigo, ninguna persona que tiene opiniones diferentes, especialmente en el mundo de la Iglesia Católica Romana, ha hecho una interpretación que no es correcta en este sentido. Cualquier académico, digamos, que haga un análisis de este pasaje, desde el punto de vista literario, no puede concluir lo que se saca como conclusión el catolicismo romano. Y no es mi intención molestar a nadie con esta interpretación. Solamente le quiero darles a ustedes para que piensen y saquen sus propias conclusiones. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20 dice: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Para interpretar bien este pasaje tenemos que tomar en cuenta algunos elementos aquí. Primero, vemos las 2 preguntas iniciales de Jesús que son clave para entender. En segundo lugar, es la respuesta de Pedro. Y en tercer lugar sería la respuesta de Jesús a la declaración de Pedro. Entonces, la primera y segunda pregunta son importantes. Jesús les trae estas preguntas a los discípulos con un propósito fundamental. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dan ciertas respuestas. Tal vez algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres algunos de los profetas. Y Jesús les dice: bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Eso es lo más importante. Jesús trata de establecer en la mente y en el conocimiento de sus apóstoles su propia identidad. Y esa identidad es fundamental para la iglesia. Entonces, Pedro da la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde a Pedro. Tenemos que tomar en cuenta aquí que Jesús le dice bien claramente: bienaventurado eres Pedro, es decir, dichoso eres, porque lo que dijiste, esa declaración, no vino simplemente de persona humana alguna, sino de mi Padre que te lo reveló. Mi Padre te reveló esto. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, esta revelación que Dios te ha dado.
Porque Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, la palabra griega es Petros, y sobre esta Petra, esta roca, edificaré mi iglesia. Tomemos en cuenta que Jesús no está diciendo a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Si Jesús hubiese querido edificar la iglesia sobre Pedro, hubiese dicho, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás. Y yo también te lo digo que tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Obviamente Pedro, como ser humano, con sus errores y como todos los demás e imperfecciones, no puede ser el fundamento de la iglesia. Y las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no pueden, digamos, sería fácil derrotar a un ser humano. Si la vida de cada ser humano, del mismo Pedro, tenía que estar fundada en Jesucristo, no en sí mismo. Igualmente, la fe del creyente nunca puede estar fundamentada en Pedro o en ninguno de los que ellos dicen que son sucesores de Pedro, es decir, los papas. La vida y la fe de un creyente tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, en Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. El Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo, no es el Evangelio de Pedro. Y también les voy a decir que al terminar en el capítulo, tenemos el versículo 20 del mismo capítulo 16 de Mateo, dice, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Es decir, el tema central aquí de lo que Jesús está hablando con ellos es la identidad de Jesús. No es la identidad de Pedro. Unos versículos más adelante dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no te permita Dios esto, Señor, eso nunca te suceda. Pero él dijo a Pedro, volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro comete el error simplemente 3 versículos más adelante del mismo capítulo, al tratar de oponerse a Jesús que no fuera a Jerusalén a dar su vida por la salvación del mundo. Jesús le dice, Pedro, quítate delante de mí, estás siendo influido por Satanás, eres piedra de tropiezo. Pedro no podría ser jamás el fundamento de la iglesia, la roca principal. Y también puedo decirles con la misma autoridad que Jesús habla en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todos los que me oyen estas palabras y no las ponen en práctica, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Aquí vemos claramente que la roca en la cual debe estar fundada la vida, la fe de un creyente verdaderamente cristiano, tiene que ser Jesucristo. No puede ser fundada en ningún ser humano, en un predicador, nadie. No hay ningún ser humano en el que uno pueda fundamentar su fe. Y también el otro argumento por el cual considero que la interpretación que les estoy dando es correcta es porque vemos que el apóstol Pablo y los demás apóstoles jamás reconocieron a Pedro como una piedra fundamental de la iglesia. No lo reconocieron como fundamento. En 1 Corintios capítulo 3, leyendo todo la porción pertinente, vamos a ver, nos dice claramente el apóstol Pablo,
Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento algunos se edifican con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día del juicio la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Es decir, la vida de cada cristiano tiene que estar fundamentada sobre Jesucristo, sobre esa roca fundamental. Al tener ya la fe de Jesucristo, al haber nacido de nuevo, al haber entregado su vida, consagrado su vida a Jesucristo para hacer su voluntad y no la nuestra, allí sí podemos empezar a edificar nuestra vida con buenas obras. Y si esas buenas obras son genuinas, serán duras como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Pero si son obras que usted hace por ganar el aplauso de la gente, por ser admirado, para tomarse fotos y poner en Facebook, para que le digan qué buen hombre, entonces será como paja, heno, hojarasca que se quemará y usted no tendrá ninguna recompensa por esas obras. Simplemente esas obras se quemarán. Pero la vida de cada uno tiene que estar fundamentada sobre Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente en el versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No dice que el fundamento es Pedro. Y también el mismo apóstol Pedro, no es que solamente Pablo no estaba en contra de Pedro. Eran compañeros, discípulos que estaban de acuerdo en todo lo que estaban predicando. En la primera epístola de Pedro, San Pedro apóstol, dice el capítulo 2, desde el versículo 1, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Si es que ustedes han probado la benignidad del Señor, vengan a Él como una piedra escogida. ¿A quién está diciendo vengan a Él? Es a Jesucristo. No está diciendo vengan a mí como piedra escogida. Vengan a Él como piedra escogida, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Jesús fue desechado por los judíos, por las autoridades religiosas de su tiempo, pero es preciosa y escogida para Dios. Eso es lo que está diciendo. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está diciendo, ustedes también, cada uno son como piedras vivas. Una casa, antes de construirla, primero se pone un fundamento bien sólido, grande, que soporte el peso de toda la casa. Y sobre ese fundamento uno puede poner cemento, hierro, puede poner bloques, puede poner piedras. Ustedes también dicen como piedritas pequeñas, ¿no? Como piedras allí en la construcción de esta casa espiritual que es la iglesia. Vayan, es decir, ustedes van creciendo espiritualmente, creando este templo espiritual que es la iglesia. Entonces, dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra fundamental. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice también piedra de tropiezo y roca de escándalo. A los que no creen en Jesucristo, Él viene a ser una piedra de tropiezo. La gente tropieza y se hace pedazos en sus vidas porque no creen en Él. Entonces, es importante conocer esta interpretación correcta. También una última sugerencia es que para interpretar la Biblia tomemos en cuenta todos estos elementos de juicio como marcos de referencia para hacer una interpretación correcta y no
irse mal y no guiar mal a otras personas, no llevarles al engaño. Gracias.